Una parte positiva de las matemáticas es que es todo lógica. Por tanto, podemos aprender métodos para deducir ciertas fórmulas y así razonarlo sin tener que estudiarlo. Hoy os voy a enseñar una forma de deducir los senos, cosenos y tangentes de los ángulos básicos. Estos que nos vienen en una tabla que nos tenemos que aprender de memoria. Pues voy a enseñaros un método por el cual lo podemos deducir para no tener que estar ahí estudiando uno a uno y con el riesgo ese de que se te olvide alguno de ellos y entonces ya te vaya mal todo el ejercicio. Es muy sencillo, simplemente vamos a usar una serie de figuras geométricas que llevamos estudiando desde la primaria, como son el cuadrado y el triángulo equilátero. Vamos a empezar con el cuadrado. Aquí tenemos nuestro cuadrado. Recordemos, en un cuadrado todos los lados son iguales, por tanto, si este mide 1, este va a medir 1, este va a medir 1 y este va a medir 1. Otra propiedad que cumple es que todos los ángulos internos, estos de aquí, son rectángulos, es decir, miden 90 grados. Y se indican con este cuadradito así. Bien, por tanto, si ahora trazamos una línea que va desde un vértice hasta el vértice opuesto, vamos a dividir el cuadrado en dos triángulos rectángulos iguales. Y sus lados siguen midiendo lo mismo. La cosa es que este lado X no sabemos cuánto mide, pero sí que sabemos que en este tipo de triángulos podemos usar Pitágoras. Vamos a mover todo esto para poder escribir. Vale. Bien, Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que la hipotenusa es el que está enfrentado con el ángulo recto, es decir, en este caso X, al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, que si este cateto es 1, pues tendríamos 1 al cuadrado y el otro cateto también es 1, tendríamos más 1 al cuadrado. Esto sabemos que es x al cuadrado igual a 2. Entonces tendríamos que x es igual a más menos raíz cuadrada de 2. Pero la solución negativa la vamos a desechar porque estamos hablando de una distancia. Por tanto, podemos dejarlo como simplemente raíz de 2. Vale, teniendo claro que x es raíz de 2, vamos a cambiarlo aquí y vamos a escribirlo. Vamos a poner que esto es raíz de 2. Como hemos dividido el cuadrado en dos triángulos iguales, lo que ocurre es que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser los dos iguales. Por ejemplo, van a ser los dos alfa. Y sabemos que 2 alfa es igual a 90 grados, ¿no? Entonces tenemos que alfa es igual a 45 grados. Vamos a borrar esto por aquí. Y alfa ya lo vamos a llamar 45 grados. Vale, pues ahora que tenemos todo esto claro, vamos a calcular cuánto vale el coseno, el seno y la tangente de 45 grados. Vamos a borrar todo esto y empezamos. Vamos a empezar con el coseno. Coseno de 45 grados, que si os habéis visto el anterior vídeo os lo dejo por aquí. Sabemos que esto va a ser igual a el cateto contiguo 1 entre la hipotenusa, raíz de 2. Pues ya tenemos uno de los cosenos típicos. Coseno de 45. Siguiente, vamos a por el seno. Seno de 45 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto 1 entre la hipotenusa, raíz de 2. Ya tenemos el seno de 45. Y por su parte, la tangente de 45, recordemos que es el seno partido del coseno. Así que será seno de 45 partido del coseno de 45. ¿Esto qué es igual? A 1 partido de raíz de 2 entre 1 partido de raíz de 2. Que esto se va uno con otro y nos queda 1. Por tanto, la tangente de 45 es igual a 1. Y con esto ya tenemos el primero de nuestros ángulos. Con el cuadrado solo vamos a obtener este ángulo. Ahora pasamos al equilátero con el que vamos a obtener los ángulos de 30 y de 60. Pero antes de nada, quiero comentar una cosa. El cuadrado, recordemos que la suma de los ángulos internos es 360. ¿Por qué?
porque todos sus ángulos miden 90. Entonces, si S es la suma de los ángulos internos, vamos a poner esto del cuadrado, S sub C es igual a 4 ángulos que hay por 90 que miden cada uno de los ángulos. Esto es igual a 360. En los triángulos, la suma de los ángulos internos siempre va a dar lo mismo. Y si pensamos que al tener un cuadrado podemos dividirlo en dos y nos salen dos triángulos iguales, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser lo que mide el del cuadrado, en este caso 360, entre 2, es decir, 180 grados. Recalco, siempre que nos encontremos un triángulo, la suma de sus ángulos internos va a ser 180, siempre. Con esto ya podemos pasar al equilátero. Recordemos, lo que pasa en un triángulo equilátero es que todos sus lados son iguales. Esto es algo que venimos estudiando ya desde primaria. Es decir, que si este lado mide 1, este lado va a medir 1 y este también va a medir 1. Otra característica que tiene es que, como todos son iguales, sus ángulos internos, este y este, también serán todos iguales. Es decir, que si este es alfa y este también será alfa. Y como hemos dicho antes, recordemos, la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180. Por tanto, 180 grados va a ser igual a ¿qué? A 1, 2, 3 veces alfa. Y alfa es una forma de nombrar al ángulo. Podríamos nombrarlo, pues por ejemplo, con una casita o con cualquier otra letra. Pero a mí me gusta emplear alfa. Alfa es igual a 180 grados entre 3, que esto es 60 grados. Entonces, en lugar de poner las alfas, vamos a poner que todos estos son 60. Estos 60 grados, estos 60 grados y esto es 60 grados. Entonces esto ya lo podemos borrar. Al igual que habíamos hecho con el cuadrado, aquí también vamos a trazar una línea, que en este caso va a ser la altura de nuestro triángulo. Al hacer esto, estamos dividiendo nuestro triángulo equilátero en dos triángulos iguales que ambos los dos son rectángulos, porque esta es la altura. Y recordemos, la altura siempre es perpendicular a la base. Como hemos dividido 60 en dos ángulos iguales, este de aquí va a medir 30 y este de aquí también va a medir 30. Vamos a borrar el 60 de arriba y lo vamos a dejar así, que es mucho más visual. Como esta línea de altura está dividiendo en dos triángulos iguales al triángulo equilátero, quiere decir que este lado va a medir la mitad de 1, que es un medio, y este otro lado también va a medir la mitad de 1, que es un medio. Y así ya tenemos listo nuestro triángulo. Vamos a moverlo para hacer los cálculos a la derecha. Cogemos todo y lo ponemos aquí. Vale, pues por ejemplo vamos a empezar con el ángulo de 60, porque está colocado como solemos ver el coseno y el seno. Así que vamos a empezar con el coseno. Coseno de 60 grados va a ser igual a cateto contiguo, un medio, entre la hipotenusa, que recordemos que siempre va a ser la que esté enfrentada con el ángulo recto y además va a ser la más grande siempre. Y ya vemos que es 1. Es decir, que el coseno de 60 es un medio. Pasamos con el seno. Para hacer el seno nos hace falta calcular este lado de aquí, que no lo hemos calculado. Pero bueno, esto es otra vez un triángulo rectángulo, así que Pitágoras otra vez nos va a sacar de este apuro. Hipotenusa al cuadrado, hemos dicho que la hipotenusa era 1. 1 al cuadrado es igual a uno de los catetos, por ejemplo, x. Pues x al cuadrado más el otro cateto, que es un medio, al cuadrado. Perfecto. Ahora queremos dejar la x al cuadrado sola. Entonces, una forma de hacerlo es restar a la izquierda y a la derecha el valor de este de aquí, que vamos a operarlo primero, porque esto es igual a un cuarto. Vale, pues ahora vamos a restar tanto a la izquierda como a la derecha un cuarto. Es decir, 1 al cuadrado menos un cuarto es igual a x al cuadrado más un cuarto
menos 1/4. Porque todo lo que se hace a la izquierda lo tenemos que hacer también a la derecha para que siga siendo una igualdad. Ya vemos que este con este se nos va, así que voy a poner la x al cuadrado a la izquierda. X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado es 1, así que 1 menos 1/4. Que esto es igual a 3/4. Por tanto, x es igual a más menos raíz cuadrada de 3/4. Que podemos ser más menos, pero como x es una distancia, solo nos vamos a quedar con la solución positiva. Por tanto, voy a borrarlo para ya ponerlo directamente. Pero recordemos, siempre vamos a tener que poner ese más menos. Vamos a ver qué hay en la raíz. En la raíz tenemos raíz cuadrada de 3 y 4 es 2 al cuadrado. Por tanto, como está al cuadrado, podemos sacarlo de la raíz. Y nos queda que x es igual a raíz de 3 partido de 2. Vamos a escribir esta x aquí. Vamos a borrar todo este cálculo porque ya no nos hace falta, porque al tener ya el valor de x ya lo tenemos todo. Y seguimos con el seno. Seno de 60 grados, que ahora sí que podemos calcular, es igual al cateto opuesto a 60, que es raíz de 3 partido de 2, entre la hipotenusa, que es 1. Es decir, esto es igual a raíz de 3 partido de 2. Así que tangente de 60, ¿cuánto va a ser? Pues como es seno de 60 entre coseno de 60, vamos a ponerlo otra vez, seno de 60 entre coseno de 60. Pues esto es raíz de 3 partido por 2, todo esto entre 1 medio. Recordemos, para hacer estos cálculos lo que hacíamos es multiplicar en cruz. Este de arriba por este de abajo, raíz de 3 por 2 partido de este de aquí por este de aquí. 2 por 1. Ya vemos que este 2 se nos va. Y raíz de 3 partido de 1 no es ni más ni menos que raíz de 3. Ahora, ya tenemos el seno, el coseno y la tangente de 60. Ahora del triángulo equilátero solo nos falta sacar las funciones trigonométricas del ángulo de 30. El ángulo de 30 lo tenemos aquí. Así que el cateto contiguo va a ser este de aquí y el cateto opuesto va a ser este de aquí. Es decir, al contrario que en el anterior. Por tanto, nos van a dar los cosenos y los senos invertidos. Pero bueno, lo vamos a calcular pasito a pasito igualmente. Coseno de 30 es igual a cateto contiguo raíz de 3 partido de 2 entre hipotenusa, que es 1. Esto queda raíz de 3 partido de 2. Seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, 1 partido de 2, entre la hipotenusa, que es 1. Esto es igual a 1 medio. Esto es lo que decía. Esto va a ser igual al seno de 60. Y esto es igual al coseno de 60. Si nos fijamos. Bien. Lo último que nos queda ya es la tangente de 30. Que es seno de 30 partido de coseno de 30. Ya no lo voy a poner. Voy a poner directamente. Como el seno de 30 es 1 medio, será 1 medio entre raíz de 3 partido de 2. Este por este arriba y este por este abajo. Se nos van a ir los doses. Aún así vamos a hacerlo paso a paso. Este por este arriba. Y este por este abajo. Se nos van los doses. Y esto es igual a 1 partido de raíz de 3. Y ya lo tenemos. Estos son los ángulos más complicados. Ahora nos queda simplemente el de 0 y el de 90. Vale, para este vamos a ir al eje de coordenadas. Vamos ahora a trazar una línea de otro color, por ejemplo azul. Así. Vamos a empezar con el ángulo de 0. Este no es el ángulo de 0 como tal, porque como veis está un poco separado. Pero vamos a suponer que es muy pequeñito y muy cercano a 0, ¿vale? Vamos a llamarle alfa. Y por ejemplo, esta línea nos mide 1,
lo que ocurre es que el coseno va a ser el cateto contiguo, este de aquí, entre la hipotenusa, que es esta de aquí. Vamos a suponer que este alfa es muy pequeñito y es prácticamente cero. Y como están tan cerquita, los dos son iguales. El coseno de 0 va a ser igual a 1, porque esto de aquí que mide 1 entre esto de aquí que mide 1 es 1. ¿Y ahora qué ocurre con el seno? Pues el seno, recordemos que es el cateto opuesto, es decir, este de aquí. Y esto también es muy pequeñito, es casi 0. Por tanto, 0 entre esto que mide 1, pues nos da 0. Por eso, seno de 0 es 0. Y la tangente de 0 grados es igual al seno entre el coseno, que esto es repartir nada entre una persona, pues le toca nada. Aquí tenemos las funciones trigonométricas del ángulo 0. Vamos a hacer lo mismo, ahora vamos a trazar una línea que también mida 1, pero esta vez pegadita al eje Y. Ahora, ¿qué pasa? Que este ángulo, vamos a llamarlo beta, por ejemplo, es tan grande que es aproximadamente 90 grados. No le puse aquí los grados, pero bueno, son grados. Este beta es prácticamente 90 grados y esto es 1. Cuando vamos a calcular aquí el coseno, que el coseno lo calculamos haciendo una línea, esto de aquí, este trocito de aquí, que sería el cateto contiguo, es tan pequeñito que es casi 0. Por tanto, cuando hacemos el coseno de 90, esto es igual a 0. Esto no es nada. Mientras que el seno de 90 grados, que sería toda esta línea negra de aquí, es 1, que es lo mismo que la hipotenusa. Por tanto, en este caso, el seno de 90 es 1. Y la tangente de 90, como hay que dividir 1 entre 0 y esto no se puede dividir, lo que nos queda es que esto es igual a infinito. Porque esto es imposible. No puedes repartir un caramelo entre nadie. Por eso es infinito. Y con esto ya tendríamos los ángulos fundamentales de las funciones trigonométricas. Ahora lo ponemos en un cuadrito y con esto ya lo tendríamos terminado.